Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. El invitado de hoy es el señor Alejandro Pavonesa Pimentel, egresado de Electrónica Industrial de la promoción 1985. Sentía esa presión de todo el mundo esperando que yo me quemara o qué iba a pasar conmigo. Realmente no me gustaba ser el centro de atención. Ahora pienso y miro hacia atrás y la verdad es que fui muy decidido siendo un niño, pero también tengo muy gratos recuerdos. Enseñarnos cómo IBM tenía grandes computadoras, no habían computadoras personales, sino computadores en los bancos y instituciones enormes. De esta pandemia, de estos cambios que se están dando y suscitando en nuestra sociedad, debemos aprender a desaprender. Gracias a Dios nunca fui extraordinario ni quemé ninguna materia. He sabido que la matemática entra por los dedos. O sea, nadie aprende procesos matemáticos si no realiza los ejercicios. Una disciplina a toda prueba y que en definitiva sacaba lo mejor del ser humano. La unión de talentos, conocimientos de personas son las cosas que abren puertas en la vida. A las nuevas generaciones deben tener en cuenta el unirnos, el vincularnos y el entender que juntos somos más. Quitemos las etiquetas. Yo soy ingeniero, pero también puedo ser agrónomo, puedo ser mecánico, puedo ser soldador, puedo ser guía turístico. Que el mundo es más allá de lo que tú conoces. El mundo es más grande que lo que estás viendo. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Qué bueno saber que nos acompañas en este programa Huellas. Y es que son muchas las personas que, motivadas por una u otra razón, han venido al Instituto Politécnico Loyola a recibir el pan de la enseñanza, sin imaginarse que recibirían otro tipo de formación que les cambiaría la vida. Fiel ejemplo de eso es nuestro invitado en el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Pavonesa Pimentel y el Politécnico esencialmente me conocen por Cepeda. Soy de la promoción 1980-1985. La decisión de estudiar en el Politécnico Loyola realmente no fue mía. Yo era un niño de 11 años apenas y empezaron a hablar de que yo debía ir al Politécnico Loyola, que era lo mejor que había en el país. Y por ahí empezó el asunto con mi madre, mi hermana. Realmente la decisión fue plenamente de mi madre en ese sentido. Propiamente yo vengo de Santo Domingo. Yo vivía en ese tiempo en la zona oriental, en Calero, Villa Duarte. Y recuerdo que viajaba en la guagua de Tabaquito, que era el chofer que nos transportaba. Esa guagua nos recogía a todos 6:15 de la mañana y nos dejaba en la tarde a eso de las 4:40 más o menos. El proceso de adaptación al Politécnico Loyola fue interesante porque apenas yo era un niño. ¿Qué le puedo decir? Cuando uno ve aquella infraestructura enorme, recuerdo que cuando entré yo veía hombres con barbas, hombres mucho mayor que yo era un mozalbete. Entonces, igual la carga de trabajo y de tareas que nos ponían diariamente, eso eran muchos ejercicios para entregar en 2 días. Al inicio, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, fue bastante cansón, retador,
Pero nada, a los 3, 4 meses pues ya uno se va adaptando. También yo tenía mucho miedo porque a uno le decían, mira, aquí no se puede hacer tal cosa, ni reírse mucho, ni esto porque te botan. O sea, cosas que te hacen los mismos compañeros de aula, pero luego te vas dando cuenta que no, que es mentira y vas tomando más confianza, vas viendo que la cosa, el que se faja, pues simplemente se va ganando un respeto. Y así todo, gracias a Dios, pues le tomé el piso rápido y salimos adelante. Uno de los aspectos que distingue a esta institución educativa es que lo impartido a los alumnos en las aulas no solo se queda en un cuaderno. Y eso precisamente es lo que ha impactado la vida de Alejandro. Nos gustaría que por favor pueda contarnos a todos nosotros esa experiencia. Siendo sincero, me gustaba mucho ir a los laboratorios de química. Me gustaba la química en la pizarra, pero cuando íbamos al laboratorio, que íbamos a hacer los experimentos de lo que habíamos plasmado en la pizarra, eso me encantaba, porque no solamente era teoría, sino era práctica. Lo mismo en física, que nos dieron en segundo, el hijo del profesor Marcano, Marcanito, como lo decíamos, recuerdo que para hacer los experimentos de física subíamos en una parte alta de los edificios de aquí de Loyola. Había otra persona con un cronómetro abajo esperando y midiendo cuando se soltaba una piedra o un objeto, una hoja o lo que sea, y se medía la velocidad y luego íbamos a la pizarra, llevábamos los datos tabulados y ahí medíamos la velocidad, por ejemplo, que caía el objeto. O sea, siempre me gustó eso del Politécnico, que no solamente era plasmar cosas en la pizarra, sino que también se plasmaba y se llevaba a la práctica. Y no solamente se veía en la pizarra, sino que con los ojos de la cara, por así decirlo, con una experimentación bastante ilustrativa, si se quiere. El temor en muchas ocasiones nos impide desarrollar muchas cosas en la vida. ¿Cómo pudo usted vencerlo siendo un estudiante nuevo en el IPL y cuáles maestros le sirvieron de guía? Adelante. Bueno, como materia que tuve problemas y demás, puedo decir que más bien lo que me dominaba más que la materia era el miedo. Y fue en el primer semestre del Politécnico, porque recuerdo que habían 2 compañeros, Newton y Joselito, que recuerdo cuando llegué acá yo vine con mucho miedo y me decían, mira, aquí no se puede bostezar porque el que bosteza lo botan, no se puede reír porque el que se ríe también lo sacan. O sea, eran cosas de muchachos, ¿no? Y en verdad recuerdo cuando vino Epaminondas, que era el jefe del curso de primero A, y vino con su voz profunda y nos dijo el primer día como bienvenida, bienvenidos a hacerse hombres a este instituto. Aquí el que llegó niño saldrá un hombre. Y adivinen que como yo era el más pequeño del curso, todo el mundo me mira a mí. Yo quería evidentemente hundirme en el asiento porque sentía esa presión de todo el mundo esperando que yo me quemara o qué iba a pasar conmigo. Realmente no me gustaba ser el centro de atención y realmente me intimidaba mucho la presencia de Epaminondas. Lo mismo me pasaba con la química de Marisol, en principio por el mismo miedo que me embargaba. No era que no la entendía, era como que el mismo miedo no me dejaba asimilar las cosas, me sentía muy impresionado. Pero luego, a medida que fueron pasando las semanas y demás, me puse a leer y luego vinieron los exámenes de 30 y saqué pasé las materias y los exámenes, no con la nota que yo estaba acostumbrado en el colegio, de 100 y demás, sino de 70 y 81, recuerdo, 76 en el hebreo y 81 en química. Para mí era vergonzoso, pero a medida que fui viendo cómo se explicaban las cosas, el equilibrio de valencia, y cuando íbamos por ejemplo en la parte de química íbamos a los laboratorios, realmente ahí fui viendo las cosas con los ojos de la cara. Recuerdo que la profesora nos decía, vamos a oxidar tal o cual elemento, y para mí yo decía, bueno, oxidar, pero que oxidar era prender un mechero y darle fuego al elemento, ¿no? Entonces ahí uno va aprendiendo que el fuego oxida
los elementos desde el punto de vista químico. Y fui viendo la cosa como más práctica, o sea, fui perdiendo el miedo, fui amando las cosas. Entonces, definitivamente, al perder el miedo, mi primera experiencia en una institución tan grande para un niño, fui tomando confianza, fui viendo las cosas con los ojos de la cara y viendo que podía entenderlas y tomando confianza en mí mismo. Y en definitiva, pues poco a poco cada una de las materias, la mecánica, por ejemplo, cuando iba a los talleres, yo no alcanzaba a poder limar las piezas porque era muy pequeño y tenía que subirme encima del banco de trabajo y dar lima desde arriba sentado. Parecía un chiste, pero era así. Yo era bien pequeño, midiendo apenas, 4'8". Los bancos me quedaban grandes, mis manos eran pequeñas. Ahora pienso y miro hacia atrás y la verdad es que fui muy decidido siendo un niño, pero también tengo muy, muy gratos recuerdos. Lo de estudiar electrónica, siendo sincero, fue prácticamente decidido el día antes de la selección. Yo cuando entré al Politécnico Loyola realmente entré para ser mecánico. Yo quería ser como mi padre, mecánico. Él era mecánico diésel de barcos en la Marina y siempre nos llevó al barco a ver la maquinaria que movía el barco, la fragata, ¿no? Aparte de metalmecánica, me gustaba mucho el tema de los tornos, las fresadoras y fabricar piezas, los dibujos, etc. Pero recuerdo que ya estando en segundo, la gente de IBM, específicamente quien era el director general de IBM en ese entonces, el señor Frontal, vino y nos presentó la maravilla de la fabricación de semiconductores y la maravilla de la electrónica, las computadoras. Todavía aquí en el país estamos en pañales, si se quiere, la humanidad está en pañales, pero el Politécnico estaba a la vanguardia y vinieron y nos dieron una charla motivacional para enseñarnos cómo IBM tenía grandes computadoras. No habían computadoras personales, sino computadores en los bancos y instituciones enormes, y era fascinante. Y recuerdo que se veían jóvenes con corbatas, camisas blancas y demás, y en verdad era una imagen muy atractiva para un joven como yo. Sin embargo, la decisión de estudiar electrónica la tomé el día antes porque precisamente una señora que iba a la iglesia con mi madre, doña Mercedes, me preguntó: ¿qué tú vas a estudiar en el Loyola? Yo le dije mecánica industrial. Recuerdo que ella me dijo: mi hijo Willy estudió acá y estudió mecánica industrial, y luego se arrepintió y empezó a decirme las virtudes que tenía la electrónica y por acá, por allá, y me habló muchas cosas que eso era el futuro y demás. Y bueno, yo de hecho no me sentía quizás ser parte del tema de la electrónica, porque veía que en ese entonces quienes estudiaban electrónica casi todos usaban lentes y tenían look de científico o de nerd. Yo realmente era un muchacho inquieto, no me consideraba como parte de ese grupo de científicos, sino un muchacho inquieto, quizás más llegado a la mecánica, pero seleccioné electrónica. Y cuando hubo la repartición, como mis notas eran muy buenas en física y matemática, pues fui elegido para la electrónica. No sin antes pasar por un periodo de depresión. Tuve que ir donde el padre Lemos, porque mis grandes amigos y canchanchanes estaban en mecánica industrial. De manera que para mí fue mi primera depresión, y eso debo decirlo, mi primera depresión que tuve en la vida, porque quería estar con mis amigos en mecánica industrial y en electrónica lo hallaba un tanto aburrido. Sin embargo, recuerdo que el padre Lemos me dijo: date una semana, espérate una semana, o por qué no 2, y mira a ver si te gusta. Y bueno, empezaron a hablar ahí del átomo, de la fuerza contraelectromotriz, del magnetismo, de las resistencias, y empecé a interesarme, empecé a leer los libros, y la verdad que me resultó fascinante. Y créanme, pues sencillamente me quedé en electrónica, y desde entonces pues mi carrera se desarrolló en ese sentido, se desarrolló en la parte de electrónica, luego informática, luego telecomunicaciones. Por ahí era que el Señor me tenía mi camino diseñado, no por donde yo creía que era. No obstante, debo señalar que
posteriormente a haber salido del Politécnico, hice una gran amistad con el padre Julio Cicero. Vine a preguntar por cómo se sembraba un árbol que no me rompiera las aceras. Y de esa amistad de 17 años con el padre Julio Cicero salió un amante de la agronomía, de la geología y de otras cosas que yo desconocía en la parte de botánica. Y hoy por hoy soy también amante de la tecnología y también amante de la agronomía, de la botánica y de la creación de Dios que fue de la naturaleza. Los animales y las mariposas que Cicero tenía, toda una colección. En definitiva, yo les puedo decir que el ser humano está hecho para aprender de todo. No debemos etiquetarnos, no debemos limitarnos a decir yo soy ingeniero en esto o yo soy médico. No, créanme que a cualquier edad estamos preparados para aprender cosas nuevas. Y creo que en momentos como estos, como lo que estamos viviendo, del COVID, de esta pandemia, de estos cambios que se están dando y suscitando en nuestra sociedad, debemos aprender a desaprender. Y definitivamente es una cualidad que en estos momentos se requiere. Aprender a desaprender para aprender nuevas cosas. Porque el cambio es la única constante en nuestra sociedad y es la única constante que se va dando en la vida. Momento a momento, el futuro no lo sabemos, el presente lo estamos viviendo, el pasado pues ya es pasado, no podemos hacer nada y qué bendición que lo vivimos. Así que siempre tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas. Debo decir que tuvimos muchos y muy buenos profesores, como siempre lo ha tenido el Politécnico, pero había un profesor que muy conocido por las personas que era el profesor Cuello, que fue de los que inició en el Politécnico Loyola, y él nos llevaba a un mapa enorme que hoy está en la biblioteca, pero que antes estaba en la cúpula, y nos explicaba la geografía, nos enseñó el juramento de los trinitarios, nos enseñó a amar nuestro país, a hablarnos de las playas, y hoy por hoy yo visito mucho las diferentes zonas del país, y cada vez que visito una playa, recuerdo cuando el profesor Cuello nos decía las anécdotas. Igual también, ¿qué puedo decir? El profesor Epaminondas en primero, el de álgebra, ¿quién nos respeta el álgebra? ¿Quién nos respeta al profesor de matemáticas? Nonda, toda una leyenda. La profesora Marisol. Asimismo, el profesor Narciso en primero. En segundo, sin lugar a dudas, el profesor Morel, que me dio clase en segundo y tercero, trigonometría, física también nos dio en segundo, álgebra avanzada en tercero, dibujo. O sea que tuvimos muchos y muy buenos profesores. Igual también el profesor Pedro Suárez, matemático de Harvard y doctor en matemáticas, ¿no? Era una persona que nos enseñaba precisamente de diferentes libros cómo resolver integrales, derivadas o cualquier otra cosa, pero posteriormente que nos daba una solución, nos decía, ahora prueben con esta fórmula que preparamos. Y teníamos primero que hacerlo con el método de Louis Leiter, por ejemplo, el libro de cálculo, o cualquier otro libro de cálculo que nos indicaba, y eventualmente hacerlo con la de él. Y usando la fórmula del profesor, pues, y sencillamente todo era más rápido, más sencillo. Jorge Munguía, un profesor también de la Universidad de Harvard de Economía, jesuita, maravilloso, o sea, el profesor José Saco, el profesor Nelson García, que también era rector. A decir verdad, cada curso, por ejemplo, en el área de electrónica, tuvimos al profesor Iván Rivera, al profesor Luis José Quiñones, Ceballos, profesor, es que son tantos que nos dieron tanto de sí, Gabino Beltré, fueron profesores todos que nos fueron llevando, ¿no? De la mano en la parte técnica, y en definitiva fue una experiencia maravillosa. Cada uno de ellos yo guardo gratos recuerdos. Profesor Perdomo de Economía, el mismo padre Chepe, José Mármol, fue mi profesor de Sociología en quinto. O sea, fue toda una experiencia maravillosa de enseñanza, de aprendizaje que guardo en mi corazón, en mi mente. Y ¿qué les puedo decir? Mis mejores años, mi mejor época, la mejor base educativa con la que pude contar. Estás escuchando Huellas,
Conoce el IPL. El nivel inicial y primario del Instituto Politécnico Loyola promueve la formación integral de los niños y las niñas, buscando que puedan adaptarse y desenvolverse de forma armónica en el medio en el cual interactúan. El IPL desarrolla una educación dirigida a que los talentos de los alumnos estén al servicio de los demás, según el proyecto de Dios. El nivel inicial y primario forma parte de la gran familia del Instituto Politécnico Loyola. Por tanto, comparte la identidad de toda institución educativa inspirada en la espiritualidad de los jesuitas. Estás escuchando Huellas. Estamos conversando con Alejandro Pavonesa Pimentel, egresado de Electrónica Industrial de la promoción 1985. Si nos remontamos a aquel tiempo, ¿qué tipo de estudiante fue usted en el IPL? ¿Tranquilo, travieso o aplicado? Como estudiante me defino responsable y digamos que le dedicaba el tiempo a cada tarea para entregarla a tiempo. Ahora, como joven yo era bastante travieso, me movía mucho, me gustaba estar, ya evidentemente después de haber hecho mis tareas, me gustaba estar donde estaba la acción, me gustaba jugar basquetbol, siempre estaba, haciendo chistes, llevándome bien, haciendo amistades, o sea, realmente creo que soy una persona que le pongo cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. O sea que se puede hacer de todo, pero en su tiempo y en su momento. Y creo que ha sido la clave para en el Loyola haber aprovechado, ¿no? Y gracias a Dios nunca fui extraordinario ni quemé ninguna materia, porque precisamente trataba de estar a tiempo siempre. En todos los 5 años que estuve en el Politécnico Loyola, debo decir que solamente pude faltar ya en quinto de bachillerato porque me dio varicela, pero yo prácticamente no tuve ausencias, aunque tuviera gripe y estuviera un poquito quebrantado de salud, cansado o lo que fuera, siempre traté de estar presente en mis aulas, porque me he dado cuenta que yo a nivel de memoria, memorizo muy bien, por ejemplo, los sonidos, escribo todo y evidentemente cuando iba al examen yo solamente tenía que rememorar lo que el profesor había dicho de una materia, por ejemplo, y cerraba los ojos y veía la mascota precisamente con lo escrito sobre esa pregunta y así podía pues contestar certeramente el ejercicio o lo que fuera. Evidentemente en el caso de matemáticas he sabido que la matemática entra por los dedos, o sea, nadie aprende proceso matemático si no realiza los ejercicios. De manera que en el tema de matemáticas y otros procedimientos así de ese tipo, física y demás, había que hacer los ejercicios. Y gracias a Dios yo en eso también dediqué mi tiempo. Regularmente, la mayor cantidad de amigos que uno hace en los centros de estudios se limita simplemente al grado al que uno pertenece. Pero tengo la información de que usted rompió ese molde. Queremos escucharle. En el Politécnico Loyola, más que amigos, hice muchos hermanos, que de hecho los tengo. Yo debo decir que no solamente me conocían los de mi promoción, que hoy por hoy tenemos un grupo con más de 60 alumnos de la parte técnica, sino también que pertenezco al grupo de agronomía y me nombraron agrónomo honorífico, o sea que estoy en ambos grupos y en definitiva tengo grandes amigos y hermanos. Muchos viven fuera y cuando voy fuera precisamente voy a sus casas. Misma cosa me pasa con alumnos de otras promociones que también guardamos una gran amistad, un gran respeto. Y debo decir que gran parte de mis amigos, personas que quiero y respeto muchísimo, son de acá de Politécnico Loyola. Y la verdad es que me siento bien contento y privilegiado de conocer tanta gente inteligente, tanta gente también que gozan del mismo sentimiento de ser ignaciano, de ser loyoliano, de pasar por uno de los institutos con una disciplina a toda prueba y que
En definitiva, sacaba lo mejor del ser humano, y tanto en la parte profesional como en la parte de disciplina y espiritual, cuando pues uno fue a esos retiros que tuvimos la oportunidad de participar. Agregar que al día de hoy formo parte de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Politécnico Loyola, al cual de alguna manera estuve unido primero por el profesor Quillones, que me requirió en su momento acercarme para formar una plancha. En su momento la presentamos y no fuimos ganadores, pero siempre a partir de ahí pues, he estado ligado al quehacer de los egresados. Posteriormente formé parte de la directiva del ingeniero Nirvio Peña como vocal. Actualmente estoy como tesorero de la directiva actual con Domingo Pérez Bultier, que es el presidente, y Carlos Jiménez Briceño, el vicepresidente. Pero realmente de la manera en que funcionamos como grupos de egresados es como un grupo colegial. O sea, existe el puesto, pero todos tenemos voz, voto y nuestras ideas pues se escuchan. Y es algo que quiero puntualizar para los egresados de nuevas generaciones. Explicarle que somos muchos, podemos ser inteligentes, podemos ser preparados, pero la vinculación, la unión entre nosotros, la unión de talentos, conocimientos de personas son las cosas que abren puertas en la vida. Y nosotros como egresados ya con cierto tiempo fuera de las aulas, estamos en posición de ayudar al Politécnico con el tema de la pasantía para los estudiantes y con hacer cualquier diligencia de un egresado que uno conozca en el tren gubernamental, en oficinas, como en mi caso de tecnología. Lo que quiero decir es que a las nuevas generaciones deben tener en cuenta el unirnos, el vincularnos y el entender que juntos somos más. De mis compañeros, de aquellos que estuvimos en primero A, segundo A, el área electrónica, y bueno, los que nos dividimos a diferentes carreras, debo decir que tengo contactos con todos ellos: Ángel Bancampo, Osiris Gómez, Edras Adames, Pérez Cuevas, Fernando Volques, ¿qué le puedo decir? Domingo Duval, son muchos, Sócrates Cos. Algunos no estudiaban conmigo en el mismo curso, pero hoy por hoy hemos afianzado nuestras amistades porque ya somos hombres de bien, hombres de familia. Entre amigos se viven buenos momentos, pero en la amistad también hay temporadas tristes. Nos gustaría, si es posible, que puedas hablarnos sobre esa situación dolorosa que vivió con la enfermedad de uno de sus compañeros de clases. Los recuerdos especiales siempre van envueltos de muchos sentimientos, ¿no? Yo, en definitiva, a todos mis compañeros los recuerdo con mucha gratitud, mucho amor, y sabiendo que vivimos momentos inolvidables. Y sin embargo hubo una parte, una anécdota que voy a hacer, y fue que uno de mis compañeros en quinto de bachillerato, ya terminando, ya íbamos a tomar los últimos exámenes, él sencillamente ya estaba haciendo ejercicios, estaba levantando pesas y sencillamente se desmayó, convulsionó y lo llevaron al médico. Yo no me enteré, yo en el momento me enteré después de estar en los exámenes que él no estaba yendo. En ese tiempo no había celular y estábamos inmersos en muchos trabajos, entregas, y luego nos enteramos que él estaba interno. Él había dado unas convulsiones y que estaban haciendo el análisis. Posteriormente, él, cuando recuperó la conciencia, estaba interno en el Hospital de Seguro aquí en Santo Domingo, y Freddy Víctor Mondesi es su nombre. Fue una persona que hicimos una gran amistad, una gran hermandad. Fue una persona de religión adventista, pero un ser humano maravilloso, inteligentísimo, mi gran amigo, mi gran hermano. Y cuando fui a verlo a la clínica, pues tenía un tumor en el cerebro, tuvieron que extirpárselo. Cuando lo fui a ver, antes de que lo operaran, que lo vi en cama y un poco deteriorado, traté de mantener una cara de póker para
una sonrisa para que él no se sintiera tan mal de como ya estaba, pero no pude aguantar mucho y tuve que salir de la habitación de hospital y me fajé a gritos. Lloré mucho, porque me impactó muchísimo verlo en esas condiciones que pude haber sido yo. Eventualmente él después fue operado y quedó hemipléjico, luego tuvo que aprender a caminar con la pierna que le quedó afectada, ¿no? Eventualmente su mamá se lo llevó para una de las islas del Caribe y unos años después pues murió en esa isla. Realmente cosas como esas hacen que uno sienta agradecimiento de haberlo conocido, de haber tomado el afecto que le tomé, pero también de sentir que cada momento que vivimos en salud es un momento de bendición y gracia que debemos dar a Dios, porque es muy duro ver a un joven que, dicho sea de paso, el Politécnico le otorgó el título, porque las notas que llevaba eran notas que definitivamente iba a ser una persona totalmente graduada con excelentes, digamos que hasta con honores. Para mí Brito Mondesi fue, mientras estuvo vivo, luego él falleció, fue una persona que me marcó. Yo lo visité y traté de visitarlo mientras estuvo viviendo acá en Santo Domingo. Antes no había la facilidad de comunicación que hay ahora, WhatsApp, Facebook, teléfonos, celulares y demás. Pero créanme que fue una historia, una vivencia que me marcó mucho. De verdad lo recuerdo con mucho cariño, mucho amor, y que son cosas que pasan, que suceden y que marcan a uno un poco de dolor, porque fue una persona joven que no pudo culminar sus sueños, pero también te hacen ver que tú también has sido un bendecido. Así que eso a mí me marcó muchísimo, me marcó mucho y lo recuerdo y lo recordaré siempre. A mi amigo Freddy Brito Mondesi. Aparte de las clases cotidianas, ¿qué otras actividades ocupaban su tiempo en el IPL? La verdad no participé en ballet folclórico ni tampoco pude estar en los grupos de pastoral, porque como viví en Santo Domingo y también debo decir que estando en el Politécnico Loyola estudiaba inglés en Santo Domingo, que eventualmente después fui profesor de inglés a los 15 años. Apenas tenía tiempo sí para otras actividades como era jugar el ping pong, que me quedaba me quedaba hasta un poco más tarde para jugar ajedrez, ping pong, voleibol, basquetbol. También tuve la oportunidad maravillosa de participar en un curso de cine que nos dio el padre José Luis Sáez y fue bastante interesante porque fue una experiencia nueva. Ahí nos hablaba del celuloide, del costo que había en utilizar el celuloide en media hora, que en aquel entonces, año 1984, 83-84, el celuloide costaba la media hora de celuloide alrededor de $50,000. De manera que cuando un actor fallaba en la escena y había que volverla a filmar, sencillamente se perdía ese dinero. Imagínense ustedes, antes de hacer una película, lo que implicaba toda la preparación de iluminación, de sonido, maquillaje y todo lo demás. Y ahí uno como que empieza a ver que las cosas del cine eran muy bien en serio y bien costosas. Y solamente grandes industrias, grandes estudios podían costear una película de 1 a 2 horas, porque el cine era algo sencillamente prohibitivo. De hecho lo es en varios aspectos. Para sacar tiempo para hacer una actividad y el estudio, en definitiva se necesita disciplina. Yo trataba de adelantarme a las tareas. Yo sí, el mínimo tiempo que podía entrar a la biblioteca y hacer los ejercicios de matemáticas, cálculo, álgebra, lo que sea, con tal luego de disponer tiempo para poder jugar ping-pong, que fue uno de los deportes que más me gustaban y me gustan todavía. Y me ayudó bastante darle cada espacio a cada cosa
adelantarme en mis tareas para poder cumplir con mis deberes. Hay lugares que transmiten paz, sitios que elegimos para que de alguna manera podamos transportarnos a otra dimensión. En el Instituto Politécnico Loyola, ¿cuáles fueron esos lugares especiales para usted? Sin lugar a dudas, el Arboretum, sobre todo en la parte donde estaban las farmacias. Yo en primero y segundo iba a esa zona para descansar con los libros puestos debajo de la cabeza. Echaba una pequeña pavita si así lo permitían las asignaturas y las responsabilidades que tenía dentro de la institución. Me gustaba también ir a la biblioteca porque ahí leía libros como el de Dale Carnegie, Tus zonas erróneas, libros de National Geographic, revistas y demás, y libros de investigación, de resonancia y demás, temas diversos. La biblioteca siempre fue un sitio donde yo pues leía de otras cosas y como dicen por ahí, cuando uno lee, vive muchas vidas, aprende muchas cosas. En ese sentido son dos lugares especiales para mí. Y bueno, un tercer lugar para mí era la zona donde jugábamos ping-pong. Esa era una zona donde también yo me divertía muchísimo porque pues uno competía, disfrutaba, sudaba y la pasábamos muy bien. Estudió electrónica industrial. Sin embargo, su amistad con el padre Julio Cicero le llevó a amar la agronomía, la siembra. Cuéntenos sobre esto. El Arboretum, posteriormente, y al día de hoy, forma un momento de gratos recuerdos porque cuando en los años 90 establecí ya una amistad con el padre Julio Cicero, yo vine a preguntarle por un árbol que no rompiera las aceras y él empezó a darme un tour por todo el arboreto y ahí entendí cómo estaba dispuesto el arboreto. Coníferas, empezó a explicarme el de las coníferas, de las cicadáceas, de los helechos, etcétera, 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 o sea, de los árboles, cómo fue su evolución. Entonces, para mí, al día de hoy, ya como adulto, como profesional, y gracias a la amistad y la cercanía que tuve con el padre Julio Cicero, una persona maravillosa, un sacerdote a carta cabal, un jesuita de primera línea, un hombre humilde y de vocación sacerdotal increíble, pegado a su voto de pobreza, pero sobre todo un científico, una biblioteca abierta, un hombre del saber. Julio Cicero, sin lugar a dudas, ha sido un hombre que ha calado mucho en mí y posteriormente y luego de su amistad por muchos años, me di cuenta, él me hizo ver que yo tenía otros amores de niño, como era el sembrar. Empecé a tener apiarios con un amigo, sembrar, eventualmente tuve un invernadero y hoy por hoy tengo tierra y tengo cosas sembradas y siempre los recuerdo gratamente. Lo que debo decir es que a veces estoy sembrando algo, estoy investigando algo del saber científico y del tema de agronomía y me gustaría tenerlo a mi lado para conversar temas que sé que hubiéramos disfrutado juntos, una charla, un libro, una investigación. ¿Qué les puedo decir? Me siento una persona privilegiada y el Arboretum, a partir de mi amistad con Julio Cicero, es de por sí ya mi lugar favorito en el Politécnico Loyola. Porque cuando veo el Arboretum, veo la persona de Cicero, veo el esfuerzo de Eugenio de Jesús Marcano y de otros tantos que han pasado por esta institución y que han puesto su granito de arena en hacer que la institución mantenga lugares como el Arboretum, como esas piedras que están ahí en el pasillo, que son minerales de zonas específicas del país. Antes, cuando uno era apenas un alumno, uno veía esas piedras y el que no era, por ejemplo, de agronomía, sencillamente pues estaba enfocado en sus estudios. Pero cuando un hombre como Julio Cicero te explicaba el origen y la procedencia de cada una de esas piedras y el porqué de cada una de ellas, te dabas cuenta que cada una de ellas tiene un significado muy especial para nuestro país y para el Politécnico Loyola desde el punto de vista de
la entrega profesional de sus alumnos que han trabajado en el tema minería y que luego han venido aquí a traer una piedra como recuerdo de esas enseñanzas geológicas que les dio o que les dieron esos profesores como Julio Cicero, como Marcano y otros tantos grandes maestros y grandes profesionales de esta tremenda institución. Estás escuchando Huellas. Conoce el IPL. Los alumnos del nivel secundario técnico del Instituto Politécnico Loyola provienen de las diferentes provincias de la República Dominicana y de países hermanos. La propuesta curricular del centro está basada en la modalidad técnico-profesional. Loyola es educación. Loyola es arte. Loyola es cultura. Estás escuchando Huellas. Un grupo de caminantes emprende un viaje, pero no siempre todos llegan al destino planeado. ¿Alguna anécdota especial que recuerde en ese sentido? Yo atesoro cada momento, cada experiencia en el Politécnico Loyola y hay tantas, pero tantas anécdotas buenas que fueron forjando el carácter en mí y en mis compañeros. Recuerdo, digamos, un tanto triste porque ahí vi partir a unos amigos. Fue cuando nos dieron los resultados de algunos exámenes extraordinarios o exámenes finales que tomaron algunos de los muchachos a mitad del primer semestre de segundo. Recuerdo que los que no habían alcanzado las notas necesarias, pues se les dijo, por favor, tome su silla, tome sus libros y salga del curso. Y tú mirar a esa persona que había compartido contigo 1 año y medio, verlo salir por la puerta cabizbajo, óyeme, eso me rompió el corazón porque era como, o sea, yo no podía darme el lujo de quemarme en Loyola. Y yo, mi familia, mi madre teníamos la fe puesta en que yo terminara. Yo también, siempre en mi vida he hecho cosas y no mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. Y la verdad es que fue una anécdota bastante triste para mí, pero me hizo madurar y me hizo ver que el Politécnico no era un juego, era un instituto que ocupar una silla era un privilegio. De manera que si le ponía carácter, empecé a ponerle todavía más carácter. Otra de las anécdotas, actividades que nos marcaron, por ejemplo en el primero de bachillerato, era un famoso arbolito navideño, en donde tuvimos que dejar de ir a fiestas navideñas, porque sencillamente se nos asignaron 500 ejercicios de álgebra para entregarlo en una mascota limpia, bien bonita, bien presentada, sin rayones, sin borrones. Mientras todo el mundo estaba celebrando su Navidad, su Año Nuevo, ahí estaba uno hasta las X horas de la noche haciendo ejercicios de álgebra para el profesor Epaminondas. Uno en el momento decía, pero caray, pero esto es un castigo, es de maldad, pero créanme que eso me enseñó a despejar, no a mí, no, al curso entero. Y todo el que pasó por esa experiencia sabe que fue traumática, dolorosa, pero aleccionadora y nos hizo buenos manejadores de los métodos de despeje matemático y algebraico. Así que en Loyola tiene muchas anécdotas. Una de ellas, tanto divertida, fue en una ocasión que, divertida para aquellos que la vimos y evidentemente la persona que la vivió no se quemó. Pero recuerdo que en un examen de electricidad final, uno de los compañeros le tocó pues hacer un circuito de unos bombillos y a la hora de llegar a revisar el profesor el circuito que había elaborado y al momento de decirle, bueno, vamos a subir los breakers, los bombillos explotaron secuencialmente, uno por uno. Recuerdo que ese compañero, cuando pasó lo que pasó,
estaba totalmente nervioso y evidentemente lo que le llegó a la mente fue me quemé. Y lo más bonito es que el profesor le dijo, usted vio cómo explotaron esos bombillos, así mismo va a ser su nota. Y recuerdo que ese señor que hoy trabaja en la refinería dominicana salió totalmente tembloroso y con los ojos totalmente fuera de su órbita. Son cosas que uno hoy las recuerda con un poco de sonrisa, pero tú sentías el miedo ajeno, la vergüenza ajena, el pavor de verte en una situación similar y decir, wow, he sobrevivido. ¿Qué significado tiene para usted el Instituto Politécnico Loyola? ¿Y por qué le invadió la nostalgia al culminar sus estudios aquí? El Loyola para mí significa mi verdadera alma mater. Debo decir que yo estudié en la universidad, tanto en APEC como en INTEC, y quiero que sepan que de ambas universidades no tengo el anillo. Sin embargo, el único anillo que tengo, conservo y uso a nivel profesional es el del Politécnico Loyola. Y eso porque cuando fui a la universidad, siendo sincero, siento que fui a básicamente buscar un título de ingeniero, pero ya cuando salí de aquí me sentía ingeniero. Me di cuenta que en la universidad la base matemática, la base del amor a la lectura y la base del amor al método científico, al dibujo, a todo, fue acá en el Politécnico Loyola donde de ser un profesional a carta cabal. Ya como ingeniero, sinceramente que aunque evidentemente me gané mi título, pero definitivamente el Loyola fue mi base, mi alma mater y sigue siéndolo. Culminar en el Politécnico Loyola primero fue algo agridulce porque sabía que había muchos compañeros que íbamos a cada quien a formar tienda aparte y unos que no nos íbamos a ver. Ya, por así decirlo, había pasado el momento de mi amigo Freddy Virto Mondesí. Pensaba tanto en él y algunos compañeros que empezamos juntos y cuando uno se da cuenta que, bueno, yo quiero llegar a quinto, pero cuando llegas a quinto y te das cuenta que has culminado una parte de tu vida, te sientes realizado, evidentemente, que en esa etapa, una etapa que vas a pasar de un bachiller técnico a un perito, allá a pasar a ser más tarde un ingeniero, para los que así decidieron seguir estudiando. Una etapa ya que te acercaba más a la adultez, ¿no? Definitivamente sentí un gran logro, no tanto como después que estuve en la universidad, porque había mucho temor que viene después, el temor, los sueños y un poco de ansiedad propia de la juventud. A veces decías, mi conocimiento me dará para hacerle frente a lo que viene en mi trabajo, cuando me toque trabajar. O sea, tú sabes que quemaste esa etapa, pero también te vienen todas esas ideas, esos pensamientos a tu mente. En definitiva, cuando, por ejemplo, yo que fui un joven que terminé a los 17 años y no tener un padre a mi lado a quien preguntarle, una persona con quien compartir esas ideas, porque se da uno cuenta lo valioso que es la figura de un padre cuando uno tiene 17 años. Me hubiera gustado tenerlo al lado mío para que se sintiera orgulloso, pero también para pedirle consejo. Afortunadamente tuve personas que de alguna manera también me podían aconsejar, pero definitivamente eché mucho de menos a mi padre. ¿Qué aspecto del IPL puede resaltar que haya marcado su vida? Y también aquellos que le hayan dejado una gran enseñanza. Bueno, la verdad que Loyola esencialmente lo que nos enseñó fue a ser puntuales, a ser disciplinados, a ser personas sobre todo temerosas de Dios, porque había una parte de la misa, el temor a Dios, la disciplina de los jesuitas. Definitivamente marcan al estudiante. Solamente hay que venir al Politécnico Loyola en un momento en que se esté impartiendo docencia y todo el que venga va a notar que en los pasillos solo se escucha las voces de los profesores. De manera que puedo decir que el profesor que impartía su docencia
tenía prácticamente cero interrupción por parte de los estudiantes. Y esa disciplina es importante porque te hace evitar perder el tiempo, te hace poner total atención a lo que el profesor está haciendo, enseñando y escribiendo en la pizarra. Tiene que aprender a comportarse y, en definitiva, el Politécnico Loyola tiene esa gran virtud de enseñar disciplina. También tiene la parte de consejería, o sea, había no eran profesores, más bien consejeros, el padre Arango, el padre Lemos. Cuando uno se veía en situaciones que a veces uno sentía que le sobrepasaban, pues podía acercarse a ellos, pedirle una cita, recibir consejos de su parte y ellos también estaban ahí siempre en los pasillos, o sea que uno se sentía con la libertad de abordarlos y de acercarse a ellos y ellos siempre estaban dispuestos a ayudarnos a todos y con el mejor consejo y con mucho amor. Eran personas sumamente amorosas, sumamente afectuosas. Siempre recuerdo esos momentos con gratos y recuerdos y con una buena imagen de aquellos momentos. Algo también que siempre recuerdo del Politécnico Loyola era las anécdotas que hacía el padre José Somoza, rector del Politécnico. Él siempre decía, y cuando no iba a decir algo siempre decía, 2 cosas. Nos hacían siempre una anécdota de 2 cosas. En esas anécdotas que nos hizo, recuerdo una que me marcó mucho y fue sobre la importancia de llegar temprano a una cita y de llegar temprano al trabajo, que aunque uno crea que no lo están viendo, siempre te están observando. Él nos recalcó siempre, sean puntuales, sean responsables. Eso definitivamente son palabras que todavía me retumban en mi mente y agradezco mucho. El Politécnico Loyola nos marcó como un instituto donde teníamos que entregar las cosas bien hechas, a tiempo, con calidad, respetando también las autoridades, escribiendo las cosas como se debían. No podíamos usar un lenguaje chabacano, sino un lenguaje técnico si se trataba de dar una respuesta en un examen, en un trabajo. Desde el principio el Politécnico te va formando para prepararte al mundo al que tú te vas a enfrentar, el mundo laboral, el mundo corporativo. Y esos son aspectos que definitivamente, una vez tú estás insertado en el tren laboral, en la parte profesional, te das cuenta que fue una base sólida en el desarrollo personal del individuo que sale del Politécnico Loyola. Un aspecto también que no deja de ser importante en el Politécnico Loyola son frases del mismo San Ignacio Loyola: en todo, amar y servir para la mayor gloria de Dios. Recuerdo que ya el padre Cicero, que hizo una amistad con él luego de haber salido del Politécnico Loyola, siempre repetía eso en cada momento y conversación que sostuve con él. Hubo otra frase también que me impactó mucho, que la vi en un cuadro que tenía el padre Fernando Arango en su habitación de consejería, ¿no? Donde decía: yo necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y frases como esa para un joven como yo, donde veía ese voto de pobreza que tienen los jesuitas, esa inteligencia, esa capacidad, y ver personas dispuestas a ayudar a los demás simplemente por el hecho de hacerlo con amor, de servir con amor, son cualidades, son aspectos de la vida que marcan a uno grandemente y permanentemente. El Loyola es una institución que no solamente da contenido profesional, sino que da contenido, valores cristianos, verdaderos regalos que uno como individuo recibe mientras estuvo pasando por la sala de esta maravillosa institución. Si yo pudiera retroceder en el tiempo, sinceramente que elegiría el Loyola, no una, no, muchísimas veces. De hecho, mis 2 hijos, la hembra y el varón, estudiaron en el Politécnico Loyola y se graduaron en el Politécnico Loyola. ¿Qué quiero decirles con esto? Que mi fe y mi confianza en un instituto como el Politécnico Loyola, no me cabe duda que como centro de formación, centro de educación,
es lo mejor o de lo mejor que puede contar un país como el nuestro. Definitivamente el Politécnico Loyola es mi alma mater, siempre lo será. Partiendo de su valoración hacia esta institución jesuita, nos queda claro que valió la pena para usted estudiar aquí. 1000 veces sí valió la pena. Debo decir que cuando terminé la ingeniería en informática, me gradué summa cum laude, pero para mí no tuvo el mismo significado haber terminado el Politécnico Loyola, porque en definitiva yo sentía que muchas de las cosas que ya estaba aprendiendo el tema informática, en definitiva ya la base venía del Politécnico Loyola. Y sobre todo, algo que me dio mucha satisfacción fue cuando hice la maestría en la Universidad de Puerto Rico. Tuve uno de mis profesores, varios de ellos trabajaban en la NASA, y la verdad es que ellos se maravillaron con varios de mis compañeros de trabajo, entre ellos Domingo Pérez Burdiel, que vieron el nivel matemático que teníamos y nos ofrecieron maestría y doctorado, doctorado en la Universidad de Puerto Rico, y la posibilidad de, ¿por qué no?, trabajar en la NASA con ellos. Y en verdad debo decir que viniendo de un profesor como Ahmed Parsiani, que dicho sea de paso ha escrito en ese entonces, en el año 2000, ya había escrito más de 50 libros, y era una persona que fue uno de los precursores del desarrollo de los GPS en su tesis doctoral en los años 50, 60, principios de los 60. También fue uno de los diseñadores de los archivos .jpg, o sea, con la persona que estábamos tomando docencia. Era un doctor en electrónica y doctor en matemática. Y bueno, también recuerdo que me prestó un libro, un hombre de ascendencia árabe, me prestó un libro a mí, él no prestaba libro y me lo prestó. Digo, lee ese libro, un libro se llama Remote Sensing, que era lo último que estaba trabajando la NASA, y que de eso, bueno, podríamos luego hablar en otra ocasión. O sea, el que un profesor de ese nivel y otros profesores como Emerit y demás elogiaran la calidad educacional que teníamos, y ellos mismos dijeron que no pensaban encontrar aquí en República Dominicana jóvenes tan dedicados que ellos quisieran tener, jóvenes con el talento y el deseo de aprender que tienen los dominicanos allá en Puerto Rico. Realmente yo creo que para mí, para los que estábamos ahí, fue una gran satisfacción a tener elogiarnos, sino ofrecernos la oportunidad de seguir estudiando y por qué no trabajar en un instituto tan importante como la NASA en los Estados Unidos. Eso creo que definitivamente no me cabe la menor duda. En ese momento lo que me llevó fue el Politécnico Loyola, no me queda duda. Los tiempos han cambiado y mucho. Nos gustaría que haga una comparación sobre las limitaciones de recursos en el tiempo que estudió aquí y las facilidades que ahora tienen los estudiantes. Las comparaciones con respecto a los años 80 y estos tiempos de ahora definitivamente son bastantes. Número uno, en República Dominicana se iba mucho la luz y lo que teníamos que hacer dibujo, estudiar, hacer alguna entrega de un trabajo, había que hacerlo vela con lámparas de gas, queroseno. Era un poco más difícil que ahora. Cuando había que investigar en las bibliotecas, pues uno tenía que buscar el libro que había que encontrar, entre muchos, hablar con el bibliotecario, que era nuestra gran herramienta. Muchas veces en el Politécnico había algunos temas, pero a veces había que ir a la Biblioteca Nacional, a alguna otra biblioteca pública que uno pudiera ir. Y si había una fotocopiadora, pues sacar una fotocopia, si acaso. A veces habían libros que no se dejaban fotocopiar y había que fajarse a copiar el material, luego de ver entre varios libros lo que podía sacarse, o sea que había que extraer la información y buscar bien, leer bien. Perdía mucho tiempo realmente, era un proceso muy poco eficiente. Hoy por hoy, los jóvenes de ahora tienen computadoras, tienen Google, tienen motores de búsqueda potentísimos y en definitiva
Ahora la tecnología pues nos permite investigar, ahondar. Hay muchas universidades que tienen bibliotecas donde tú puedes, poniendo el tema, ¿no? Pues puedes encontrar los contenidos que requieres. Y lo más bueno de todo, hay un copy-paste. Antes los trabajos se hacían con maquinillas. No sé si alguno de ustedes conoció lo que era una maquinilla, que había que darle teclazos. Y muchas veces si cometías un error y tenías que buscar un corrector no era liquid paper, sino un corrector en un papel que había que darle la letra que habías marcado mal. O sea que en definitiva era bastante complicado todo el proceso de hacer un trabajo final, de buscar información para un trabajo, la parte investigativa, la parte de guardar la información, ahora no, hay un disco duro, hay internet, nada de eso existía y las cosas son un tanto más fáciles, gracias a Dios. Estás escuchando Huellas. ¿Estás sin empleo? Visita la página de Facebook Antiguos Alumnos IPL. Allí tenemos oportunidades laborales para ti. Entra y dale me gusta, así serás el primero en enterarte de las oportunidades de empleo. Página de Facebook Antiguos Alumnos del Instituto Politécnico Loyola. El Instituto Politécnico Loyola es una comunidad educativa con más de 6 décadas forjando profesionales integrales bajo la filosofía ignaciana. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. Estás escuchando Huellas. Estamos conversando con Alejandro Pavonesa. Sus anécdotas sobre los años que duró en nuestras aulas nos han impactado y mucho. Ahora es el momento de que usted nos hable sobre la formación y trayectoria profesional ya una vez que egresó del Instituto Politécnico Loyola. Luego de salir del Politécnico Loyola, empecé primero a estudiar en la UAS, electromecánica, que era una de las carreras que estaba en boga en el año 85, pero tuve que salir de la UAS, temas de, indisciplina que veía allá, cualquier cosa, suspendían clases y uno ya acostumbrado al tren de disciplina del Politécnico, sencillamente resulta un poco difícil. A mí me resultó muy difícil estar en la UAS y salir. Luego me inscribí en APEC y estudiamos informática, que era una carrera que estaba incipiente, de moda, pero que también venía con mucho futuro. Y de alguna manera también se relacionaba con mi trabajo. Yo trabajaba en centrales telefónicas, donde habían programas y temas operativos que manejaban esos equipos. Posteriormente, fui preparado por la compañía donde trabajo aún, pero en aquel entonces se llamaba Codetel, y me prepararon en el tema de comunicaciones, en las centrales propias que yo manejaba, que eran centrales número 1 AX, número 2 AX, GTD3, 5SS, etcétera, etcétera. Habían temas, muchos cursos que tenían que ver con telecomunicaciones en los cuales me enrolé. Fui enviado a Estados Unidos a hacer varios entrenamientos de señalización 7, centrales CS2K, protocolos Diameter, etcétera. Culminé con una maestría, ya en uno de los estudios más avanzados, una maestría en telecomunicaciones de datos con la Universidad de Puerto Rico e INTEC. Ahí pues tuve una experiencia muy bonita porque eran profesores de muy alto nivel, al igual que con los que tuve en el Politécnico. Eran profesores con grado de PhD y que trabajaban en la NASA. Luego de salir del Politécnico Loyola, desde el punto de vista profesional y laboral, pasé a formar parte esencialmente a la compañía dominicana de teléfonos Codetel, no sin antes tener que esperar unos 6 meses, quizá un poco más, porque cuando salí del Politécnico era menor de edad. Imagínense, yo salí con esos bríos y ese deseo de ganar dinero, y uno escuchaba a los compañeros de promoción trabajando en IBM, que era una de las compañías que me hubiera gustado trabajar también. IBM, que en ese tiempo estaba muy en boga. Codetel, por suerte, me llamó a trabajar unos meses
después, como comenté. Y desde entonces pues he estado 34 años sirviendo a nuestro país en el desarrollo de las telecomunicaciones, de las videollamadas, del internet y del ancho de banda de la parte de la telefonía móvil y de la planificación a nivel nacional de las líneas fijas, y definitivamente me he sentido y me siento un hombre bendecido que me permitió inmediatamente o con muy poco tiempo entrar a una compañía como lo era Codetel en su tiempo y que hoy es Claro Dominicana. Lo aprendido en Loyola sirve de guía para todos los caminos emprendidos en la vida. En estos tiempos de pandemia de COVID-19, ¿cómo le ha ayudado lo que acá le enseñaron? En tiempos de COVID-19, lo aprendido en el Politécnico Loyola está marcado esencialmente por la disciplina. O sea, no solamente cumplir con mi trabajo, no solamente reparar cosas en la casa, que ahora estoy trabajando desde la casa, pues hasta cierto punto, en vez de perder el tiempo en un tapón viniendo del trabajo, pues tenemos más tiempo para reparar cosas del inversor, tomar corrientes en la casa, ayudar acá al tema de, yo vivo en un residencial y evidentemente ha habido averías y demás en las que yo he podido aportar mi granito de arena, mi conocimiento, y en otras ocasiones fuera del COVID, pues yo he tenido que limpiar contactores, ver conexiones, reparar conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el conocimiento que se adquiere en el Loyola es un conocimiento que nos permite ser hombres universales y también, y no menos importante, una vez acabado el trabajo y las responsabilidades, salir a caminar, a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente debe ser trabajo, comida, dormir, no. Hay que moverse, hay que generar endorfinas, así como en el Politécnico yo sacaba tiempo para jugar ping-pong, ajedrez, cualquier cosa que me distraía, pues también saco tiempo para caminar, que es uno de mis hobbies favoritos. Siempre, como una de sus características ha sido la disciplina, pues gracias a Dios esa disciplina me ha ayudado a sobrellevar estos tiempos. Estás escuchando Huellas. Conoce el IPL. El nivel inicial y primario del Instituto Politécnico Loyola promueve la formación integral de los niños y las niñas, buscando que puedan adaptarse y desenvolverse de forma armónica en el medio en el cual interactúan. El IPL desarrolla una educación dirigida a que los talentos de los alumnos estén al servicio de los demás, según el proyecto de Dios. El nivel inicial y primario forma parte de la gran familia del Instituto Politécnico Loyola. Por tanto, comparte la identidad de toda institución educativa inspirada en la espiritualidad de los jesuitas. Estás escuchando Huellas. Entrando en la parte final, con toda la experiencia que ha obtenido, le permitimos que ofrezca un consejo a todos los jóvenes que entienden que el estudio no es la mejor vía para superarse. El buen juicio no es propiedad de la gente adulta. El buen juicio es también propiedad de jóvenes. Jóvenes que son sabios, jóvenes que si se sientan un momentito a pensar, ¿puedo hacer esto? Sí. ¿Me enaltece lo que voy a hacer? No. En 5, 10 años esto que estoy haciendo me importa un bledo. A veces no ven en la educación, en la formación, una manera, una vía eficiente de superarse. Lo primero es que hay que tener en cuenta lo siguiente. El proceso más complejo que tiene el ser humano es el pensamiento. Una persona que lee, que estudia, que se prepara, sencillamente no es lo que aprende, también es con quién se vincula, qué puede aportar, qué puede aprender. Y recuerden, como jóvenes que son, que lo que se aprende, lo que se introduce
en nuestro cerebro nos pertenece como bendición y es algo que nadie nos puede quitar. Y así finalizamos en el día de hoy su programa Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. Qué placer y qué gusto hablar con Alejandro Pavoniza. Si Dios lo permite, nos reencontramos en una próxima. Feliz tarde para todos. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 809-528-1357. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.